Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Les agradecemos desde ya a cada uno de ustedes que nos acompañan del otro lado de la pantalla, ya sea del televisor o de sus dispositivos móviles, porque justamente no solamente estamos transmitiendo a través de la televisión, sino que también lo hacemos a través de las plataformas digitales, en este caso de YouTube. Así que les recordamos a quienes nos están viendo por YouTube que se suscriban a nuestro canal, que activen las notificaciones, que compartan este contenido, porque eso es justamente lo que nos ayuda a crecer en esa plataforma, a generar mayor contenido y sobre todo a hacer poder llegar el mensaje de salvación para quienes lo necesitan. Por eso es importante recalcar esto y agradecerles desde ya por acompañarnos. Desde Perspectiva Siglo XXI les recordamos también que no solamente estamos presentes en YouTube, sino que estamos en las otras plataformas virtuales como Facebook, donde también nos pueden encontrar como Perspectiva Siglo XXI, en Twitter, donde nos pueden encontrar como @perspectivasi21 y en Instagram, donde nos pueden encontrar como @perspectiva siglo XXI. También recordarles de que tenemos nuestro sitio web a través del cual no solamente pueden acceder a gran parte del contenido que tenemos, sino también para ver muchos artículos acerca de temas relacionados con la Biblia, con la manera en cómo podemos llevar un estilo de vida saludable y cómo poder servir a Dios y relacionarnos con Dios en todos esos aspectos. Por eso es importante que nos acompañen a través de ese contenido. Desde ya le damos la bienvenida a ustedes y también a Matías, que siempre nos acompaña en cada una de las explicaciones de los versículos, de las preguntas que ustedes nos hacen llegar. Matías, ¿cómo estás? Hola Johnny, hola a todos los que están ahí desde el otro lado viendo el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también por los mensajitos que nos llegan, agradeciendo por el contenido, también pidiendo quizás o solicitando alguna ayuda, alguna consulta. Es importante que podamos trabajar juntos. Este ministerio está creado para que vos y yo podamos predicar que Cristo pronto viene a buscarnos. Vivimos en un mundo que estamos rodeados de maldad y pecado, y angustia, tristeza, hay mucha necesidad y somos llamados a marcar la diferencia. Entonces, si me estás viendo por ahí desde el canal local o quizás me estás viendo desde algún lado, no te quedes solo con lo que estás viendo, compartilo, hacerle llegar este mensaje a las demás personas, que todo pueda servir, lo que vos y yo hagamos, sirva para que Cristo pronto venga a buscarnos, que es nuestro principal objetivo, Johnny. Así es, y por esa misma razón no solamente estamos presentes compartiendo el contenido de Perspectiva Siglo XXI a través de consejos sobre vida saludable, seminarios bíblicos, preguntas que ustedes nos hacen llegar acerca de la Biblia, que es el motivo por el cual hacemos este programa, sino también una manera simple, sencilla y también amena de poder compartir el mensaje, que es a través de devocionales, pequeñas reflexiones que pueden llegarte a tu dispositivo móvil y también que las puedes ver a través de la plataforma de YouTube en nuestro canal de Perspectiva Siglo XXI Podcast. Por esa misma razón, como van a ir apareciendo a lo largo del video nuestros datos de contacto en el correo electrónico y en el WhatsApp, nos podés escribir allí y vamos a poder hacerte llegar un devocional a tu celular a través de WhatsApp. Algo también importante, mientras los que ya están un poco más habituados al programa van buscando sus Biblias, les recordamos de que tengan la Biblia a mano porque la vamos a necesitar, y también aquellos que quieran tener una Biblia en formato de papel nos pueden escribir a los datos de contacto que van a ir apareciendo a lo largo del programa para que le podamos hacer llegar una Biblia. Sin más preámbulos, vamos a compartir qué es lo que dice la Biblia con respecto a cómo ser un discípulo y cómo hacer discípulos también. Así que vamos a empezar con la primera pregunta, que la primera pregunta justamente es ¿cuál es la invitación que nos hace Jesús al respecto? Y a lo largo del estudio de la palabra de Dios vamos a encontrar que Jesús nos hace muchas invitaciones. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios continuamente nos está invitando a algo en particular. Él quiere tener una relación con nosotros. Él no quiere que lo veamos como un Dios distante, lejos,
que es difícil de alcanzar o que quizás tiene otras cosas que atender, por eso nuestros problemas no son importantes. Y fíjense, y lo que vamos a hacer es sacar algunos ejemplos. Siempre les decimos que podríamos hablar mucho más, pero decidimos agrupar las preguntas que ustedes nos hacen llegar de esta manera. Así que vamos a ir al primer versículo para ir respondiendo a la pregunta sobre a qué nos está invitando Jesús. Se encuentra en Marcos capítulo 1, versículos 16 al 18. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Y acá Jesús tiene un encuentro personal junto con Simón, con Pedro y con Andrés, quienes eran hermanos. Ellos se encontraban realizando su actividad diaria. Quiere decir que Dios los fue a buscar en medio del trabajo, ¿no? No sé a qué te dedicarás vos, con qué te ganarás la vida, qué es lo que te gusta hacer. Quizás puede ser, no sé, algún economista, algún empleado administrativo. Y no importa, acá no hay cargos, acá no importa cuál sea el trabajo que vos hayas elegido. Dios te está buscando. Dios te está buscando en tu cotidiano vivir. Fíjense que Él se acerca con ellos y le dice: muchachos, ¿qué están haciendo? Y estaban pescando, porque era lo que mejor sabían hacer y con eso mantenían a su familia. Entonces les dijo Jesús: venid en pos de mí. En otras palabras, Jesús les estaba invitando a que lo siguieran. Jesús los estaba invitando a que se den cuenta de que solamente enfocándonos en las cosas de este mundo no vamos a tener una vida relevante quizás. No vamos a poder tener una vida con un futuro próspero. Nuestros pensamientos, nuestra mente tiene que ir más allá de lo cotidiano. Porque dice Jesús: los voy a hacer pescadores de hombres. Y yo les puedo asegurar que no entendieron ni un poquito lo que significaba ser pescadores de hombres en esa época. Andrés quizás y Simón, estaban pensando en otra cosa, quizás ni siquiera lo hubiesen entendido. Pero acá no se trata de entender lo que vamos a hacer. Se trata en obedecer a Jesús. Y cuando Jesús nos invita a seguirlo, hay que hacerlo. Pedro y Andrés tuvieron una vida con muchos altibajos, con muchos problemas también, pero les puedo asegurar que no se arrepintieron, porque ellos lo dijeron, no lo dicen, en la Biblia lo encontramos, del camino que tomaron. Entonces Dios te está invitando en este momento a que lo sigas. También pasó con otra persona, fíjense Mateo 9:9 lo que dice. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y otra vez Jesús buscando, en este caso, él era un empleado estatal. Y déjame decirte que ser un empleado estatal, alguien que estaba en el banco público de los tributos, también se lo conoce como publicano, no era alguien muy querido por el pueblo. Ser un publicano, ser un cobrador de tributos para Roma, tenía mucho más que ver con solamente hacer cobranzas. Había mucho más atrás. Para los romanos era un traidor del pueblo porque trabajaba para Roma y hacía chanchullos, podríamos decir, con el pueblo. Y para el pueblo eran traidores también. Porque si había algo que caracterizaba a la media de los publicanos de esa época, era que se hacían ricos de manera ilícita. En otras palabras, podríamos decir que estos eran lo peor de la sociedad. Eran rechazados por su propio pueblo. Fíjense que cumplir con la ley de Roma muchas veces era, si no cobraban los impuestos, ellos tenían que avisar que no les estaban pagando los impuestos. Entonces Roma caía con poder castigador. Y podían hasta vender y mandar de esclavo a los que no pagaban los tributos. Entonces fíjense la importancia de entender este contexto. Jesús no está invitando a que lo siga a alguien que era de una clase alta social o que era alguien. Inclusive aquellos que eran publicanos se enriquecían, podríamos decir, de una manera mafiosa. O sea, ellos sacaban provecho. Por ejemplo, si tenían un impuesto de 2 denarios, ellos cobraban 3 y se quedaban con 1 y así de esa manera también se habían ganado esa fama. No, Johnny, ¿qué pensás? Y también ya de por sí, al pueblo judío, si ya de por sí le resultaba humillante
que una nación los tenga bajo sujeción, que era tan, les hería tanto en el orgullo que incluso los fariseos en una ocasión discutiendo con Jesús decían: nosotros no somos esclavos de nadie, y estaban siendo justamente sometidos por Roma. Que uno de sus compatriotas sea quien les haga recordar a través de los impuestos que están sujetos a Roma era una humillación peor. Por eso era mayor el odio que acrecentaban contra estas personas. Y acá Mateo, en un día común, un día quizás como hoy, como estás viendo, como cualquiera otro, un lunes, martes, no explica, no importa. Lo que sí importa y entender es que en el cotidiano vivir, quizás nosotros estamos esperando ir a cierto lugar, físico hablando, ¿no? Ir a cierto lugar, esperar que, no sé, dejar de hacer ciertas cosas y esperar que Dios nos hable. Y sí, Dios nos habla en esos lugares. Pero déjame decirte, mi querido amigo, mi querida amiga, que Dios te está buscando ahí donde vos estás. No es necesario tener una visión especial o algo. Tenés que entender que Dios te está buscando. Cualquiera sea el momento en el que vos hoy estés viviendo, tenés que entender que Dios te está haciendo una invitación muy especial. Y es: sígueme. Fíjense que hasta ahora las 3 personas que vimos no titubearon, se levantaron y lo siguieron. Vamos a ver otro ejemplo. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 19, versículo 21. ¿Y cuál era el problema acá? Saben, este versículo es extraído de la historia de cuando Jesús se enfrenta con un joven, ¿sí?, de influencia. Era un joven rico, lo llama la Biblia. Este joven era una persona miembro del Sanedrín, ¿no? Nosotros ya vimos lo que era este tema. Era una persona, diríamos, importante en la sociedad, ¿sí? Era una persona reconocida. Él iba caminando y la gente lo reconocía. Él era un influencer de esa época. Entonces le dice Jesús lo mismo: fíjense, Señor, ya todo lo que hay en la ley yo lo conozco. Yo sé lo que dice la Biblia de cómo hay que hacer y todo eso lo estoy cumpliendo. Entonces le dice Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y danos a los pobres. Entonces de esa manera, vendiendo y despojándote de todo, ven y sígueme. Y el joven, en vez de aceptar gozoso, se fue triste. Y muchos utilizan esto para decir que nosotros tenemos que ser pobres, renunciar a las riquezas. Acá no se está hablando de eso. Acá Jesús nos está queriendo hacer entender de que si nosotros le damos más importancia a lo terrenal, si nosotros le damos más importancia a la estabilidad quizás económica que nos da, no sé, sea cual sea lo que vos te dediques, hay algo que no estamos entendiendo del todo. Jesús quiere y necesita que Él sea una prioridad en nuestra vida. Y el joven rico, claramente, Jesús no era una prioridad en su vida. La prioridad y todas sus expectativas de vida las tenía puestas en sus pertenencias. Y ahora yo quiero que vos te pongas a pensar un poquito en esta invitación que Jesús te está haciendo a que lo sigas. ¿Dónde están puestas tus expectativas? ¿En qué cosa, en qué puede ser la familia, puede ser algún material, puede ser, no sé, algún conocimiento? ¿En qué estamos poniendo nuestras esperanzas? Y déjame decirte que el único lugar válido para poner las esperanzas es en Jesús. Porque ahí es donde vamos a hallar un buen futuro. Vamos a ir al siguiente, Johnny. Juan capítulo 21, versículos 17 al 19. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo Jesús dando a entender con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Y en el primer ejemplo vimos a un Simón Pedro un tiempo atrás, y un Simón Pedro
diciéndole, Señor, bueno, deja todo y sígueme. Y otra vez, 3 años después, Jesús ya había muerto, había resucitado, y se vuelve a encontrar con Pedro. La invitación sigue siendo la misma. Y fíjense que le dice, bueno, ahora sos joven y podés, pero dentro de un tiempo no lo vas a poder hacer. Y acá, ¿saben qué tenemos que entender? Que no hay edad para empezar a seguir a Cristo. No hay edad, ni demasiado joven ni demasiado grande. Dios, sea cual sea la edad, la etapa de la vida en la que vos hoy te encuentres, Él te está buscando y la invitación es la misma. Sígueme, sígueme, sígueme. Dios quiere que lo sigas. Vamos ahora a la siguiente pregunta, Johnny. ¿Quién tiene que ser nuestro maestro? Y hablando un poquito acerca de qué es ser un discípulo, por qué, ¿no? Y cómo, cuál es la invitación. ¿Por qué esta invitación, no? Porque ¿quién tiene que ser nuestro maestro? ¿Quién es a quien nosotros debemos imitar? Porque un discípulo es alguien que sigue los pasos de su maestro. ¿En quién estamos fijando nosotros la vista? ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir? Vamos a ver qué dice la Biblia sobre este tema. Juan 3:10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y en la época de Jesús, quizás hoy no es tan común. Hoy nosotros llamamos por ahí maestro, profesor, a quienes enseñan en las escuelas. En aquel entonces las escuelas no eran como son las escuelas hoy en día. Aquellos que se les llamaban maestros eran aquellos que eran estudiosos de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces acá Jesús está hablando a una persona muy particular. Y le está diciendo, Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? En otras palabras, Nicodemo, vos, cuando vos vas caminando por la calle, la gente te ve y te dice, ahí va un referente. Ahí va alguien que es muy estudioso de la Biblia. Ahí va alguien que la verdad se las conoce todas. Si él dice algo, vamos a hacerlo porque él sabe mucho más que nosotros. Ese era un ejemplo de maestro de aquella época. No era alguien que vos ibas y bueno, te impartía conocimiento y te ibas. Sino que ser maestro en la época de Jesús tenía que ver con que lo que el maestro decía se tomaban como principios de vida. Llevaba mucha mayor responsabilidad. Y acá Jesús le está diciendo a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En otras palabras le está diciendo, también dijo en otra palabra, ¿cómo leen? No, les dice, o sea, ¿para qué está escrito y para qué leen si no hacen lo que ustedes quieren? Perdón, si hacen lo que ustedes quieren y no lo que dice las Escrituras. Fíjense, vamos a ver también Jesús hablando ahora con otros principales maestros de la época. Mateo capítulo 23, versículos 2, 3, 6 y 7. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Y acá tenemos que entender unas cositas. Las sinagogas, ¿sí? Las sinagogas no fueron el modelo de Dios para ser adorado, ¿sí? Las sinagogas se crean a partir de la época en que el pueblo es deportado a Babilonia. En Babilonia se crean las primeras sinagogas. Y las sinagogas eran como casitas, ¿sí? como casitas, como edificios pequeños de la época, donde se ponía un lugar elevado, se ponían los rollos de la ley y la gente asistía a ese lugar para que el rabí, para que el maestro les enseñara y le leyera lo que se encuentran en las Escrituras. ¿Sí? Recordemos que en esa época no era fácil leer, o sea, no estaba al acceso de todo el mundo poder leer y escribir. Así que generalmente las personas aprendían de la Biblia lo que estos maestros les enseñaban. Unos eran los escribas y otros eran los fariseos. Escribas se le decían a aquellas personas que se dedicaban a escribir, pero no a escribir cualquier cosa. Ellos le dedicaban su vida de trabajo a escribir segmentos de la palabra de Dios. Así que estaban totalmente relacionados. Entonces dice acá Jesús,
en la cátedra de Moisés se sientan. Y en estas sinagogas había un lugar en el sector elevado donde había una silla especial donde solamente se podía sentar el maestro. A su espalda estaban los rollos de la ley. Entonces, quien se sentara en esta cátedra de Moisés, en esta silla, tenía que ser alguien extremadamente preparado en la Biblia. No cualquiera se podía sentar ahí. ¿Sí? Alguien que le dedicaba su vida entera a estudiar las Escrituras era el único capacitado para sentarse en esta silla. Y fíjense que dice, en la cátedra de Moisés se sientan. Dice, y así todo lo que os digan, háganlo. Pero lo que ellos hacen, no lo hagan. Porque aman más los primeros asientos en las cenas y las primeras filas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí. En otras palabras, estos escribas, fariseos, también los saduceos, los esenios, que son diferentes grupos de esa época, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque ellos no buscan entender qué es lo que dice la Escritura. Ellos no buscan vivir una vida conforme a lo que las Escrituras les muestran. Ellos quieren gloria. Ellos quieren ser importantes a su alrededor. Primeros asientos en las cenas, primeras sillas en las sinagogas. Le importa más un puesto que la Biblia los transforme. En las plazas, dice, las plazas no son las plazas como hoy en día. Las plazas en aquel entonces eran los lugares más concurridos. Entonces, en otras palabras, ellos quieren fama. ¿Saben? Estaba diciendo, estos son realmente unos hipócritas. Porque un hipócrita es aquel que no vive conforme a lo que dice ser. Y tenemos que tener cuidado en quien nosotros ponemos como ejemplo. Y poniéndolo del otro lado, el conocimiento no nos hace salvos. El conocimiento no nos hace discípulos. Saber de Dios no nos hace cristianos. Decir que seguimos a Cristo no nos hace cristianos. Va más allá. No se tiene que ver con un formalismo, con un conocimiento. Tiene que ver con un estilo de vida. Cómo vos hoy estás viviendo. Hay que tener en cuenta y hay que ser lo suficientemente centrado como para poder entender esto. No cualquiera que habla atrás de una cámara está lo suficientemente capacitado para hablar. Nunca tenemos que guiarnos por las personas. Todas las personas fallamos, ¿o no, Johnny? Así es, y yo creo que Jesús en cierto modo también nos quiso decir a nosotros también, porque esto por algo está registrado en la Escritura, de que hemos perdido, al igual que los dirigentes religiosos de esa época, el concepto de lo que es la autoridad. La autoridad no como una cuestión jerárquica de decir yo estoy en cierta posición social, económica, etcétera, y eso me da el lugar para que mi palabra sea ley, sino que la autoridad tiene que ver con una cuestión de aprender a ser consecuente. Es decir, la verdad, uno tiene autoridad no porque lo dice fulanito o porque esa persona tiene una posición económica o social importante, sino porque lo que dice va acompañado de lo que hace. Creo que eso es el mensaje que Jesús nos quiso decir. Que la autoridad no se trata de lo que uno dice, sino cómo vive. Tal cual. ¿No? Jesús cuando hablaba con autoridad porque él vivía lo que decía. Vamos a ver qué dice este ejemplo sacado también de la Biblia en Lucas 6:17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en la compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro, de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Así como leer sobre un tema no te hace especialista, porque por leer un blog de un médico eso no te convierte a vos en médico, ¿no? Qué sé yo, leer alguna noticia sobre electrónica no te hace técnico electrónico. Decir que seguir a Cristo, sos seguidor de Cristo, asistir a una iglesia o querer escuchar de Cristo no te hace cristiano. Y puede sonar duro, pero es la realidad. Fíjense que acá, en este ejemplo, ¿por qué lo pusimos ahí? Porque dice, y descendió con ellos. Esta escena está justo antes del
ahí en la parte del Sermón del Monte, ¿sí? Acuérdense que fue un lugar en una planicie donde estaban ellos, que que vinieron a escuchar a Jesús. Y se detuvo, dice, en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente. Si alcanzara con decir que somos cristianos, o si alcanzara con ir a Cristo para ser discípulo, ¿por qué no solamente la Escritura se quedaba diciendo la compañía de sus discípulos? Ser discípulo va más allá de un conocimiento. Ser discípulo va más allá de solamente leer. Y ahora vamos a entender un poquito más qué tiene que ver con el discipulado. ¿Saben? Muchas veces nosotros creemos que ser discípulo tiene que ver con decir que somos cristianos, pero va mucho más allá. No alcanza con solamente lo que sale de nuestra boca. Fíjense que dice Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos pescado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y acá otra vez Pedro. En este caso se da uno de los mayores milagros. Yo quiero que si ustedes, me gustaría que después puedan profundizar. Lucas 5, búsquenlo y lean esta pesca milagrosa. ¿Y por qué Pedro era un discípulo y los otros no? Fíjense que Pedro, si había algo que sabía hacer, era pescar. Si había algo que él se podía sentir capaz y decir, yo de acá puedo dar cátedra. En otras palabras, yo no me puedo sentar ahí en el banco de la cátedra de Moisés en la sinagoga a hablar de la ley. Pero yo me puedo sentar ahí a hablar de pesca y nadie me puede decir nada, ¿no? Y a veces pasa que nosotros nos sentimos expertos en un tema y no permitimos que los demás nos ayuden o nos den consejos porque creemos que nos las sabemos todas, ¿no? Y ahí estaba Pedro. Diríamos, estaba, nada nunca mejor aplicado, estaba como pez en el agua, haciendo lo que él mejor sabía hacer, pescar. En esto Pedro era un capo. Seguramente su padre, su abuelo, todos habían sido pescadores. Entonces no tenía solamente su conocimiento, sino también ese conocimiento de sus ancestros. Y ahí estaba Pedro pescando y entendiendo que la hora de la pesca ya había pasado. Entonces le dice, Jesús le dice, bueno, tirá la red para el otro lado. Que de este lado o de este lado no hay diferencia, si no sacamos nada en toda la noche. Y saben, Pedro ahí entendió y empezó a entender. Entonces le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Maestro, vos sos carpintero, anda a lijar una silla, ¿no? Anda a clavar un clavito, que esto déjamelo a mí, dejáselo a los que saben. ¿Qué hubiese pasado si Pedro le hubiese contestado así? Jesús, vos no tenés ni idea de esto, vos sabés cómo armar una mesa, ahí sí yo te puedo escuchar, pero en esto déjame que yo sé. Pero sin embargo, Pedro tuvo la capacidad de poder entender de que la orden no se la estaba dando a alguien más, sino un maestro. Y un maestro no era solamente alguien que tenía conocimiento, era alguien que tenía la autoridad y el poder. Y no solamente eso, sino que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces dice, lo que me estás pidiendo físicamente es imposible que suceda. Pero porque vos lo decís, voy a hacerte caso. Y ahí ocurrió uno de los mayores milagros en cuanto a pesca, diríamos. Uno de los mayores milagros en cuanto a trascendencia, porque todo el pueblo hablaba de ese lugar. Capernaum era un lugar de paso. Y toda la gente que había vivido eso no solamente lo vio y se sorprendió, sino que también lo compartió por toda la región. ¿Qué hubiese pasado si Pedro, siendo un oidor de Jesús o haber dicho que conocía a Jesús, se hubiese quedado con eso y no le hubiese dado el cargo que realmente merecía, que era el de maestro? Se hubiese perdido este milagro. Y saben, cuando nosotros decimos que somos cristianos, pero no permitimos que Dios sobre en nuestra vida, o no le damos la importancia que Él realmente se merece, es cuando no podemos llamarnos discípulos. A Pedro no le importó cuánto conocimiento él tenía. Él reconocía que quien le había dado la orden era Dios. Y esto es para que entendamos y para que lo subrayemos donde sea. Cuando nosotros entendemos que Dios es nuestro maestro y Él es quien nos manda,
No importa cuánto conocimiento tengamos sobre cierto tema, hay que hacerlo y punto. Porque las bendiciones son mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y fíjense que dice Mateo 23:10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y acá nos invita Jesús a que tengamos en cuenta que nadie de nosotros tiene la autoridad, primero, para considerarnos maestros. Tenemos que depender de Jesús. Y viéndolo de otra manera, nunca pongas tus expectativas y esperanzas en personas. Nunca. Dios nunca te invitó a que te pongas las esperanzas, no porque Él predica lindo, no porque Él habla bien, no porque Él me gusta el color de pelo, los ojos son lindos, la barba le queda bien. A veces no sabemos por qué ponemos las esperanzas en las personas. Cuando nosotros ponemos esperanzas en las personas, nuestra fe se limita. Solamente y únicamente nuestro Maestro tiene que ser Cristo. En Él tenemos que depositar toda nuestra esperanza. A Él tenemos que contemplar. Él tiene que ser nuestro Maestro, el Cristo. Y ahora vamos a ver la siguiente pregunta, Johnny. ¿Qué implica seguir a Jesús? Y acá tiene que ver con que, seguir a Jesús, o sea, es ser un discípulo de Jesús. Un discípulo es quien imita a su maestro. Vamos a ver qué tiene que ver esto con el discipulado, con lo que venimos hablando. Primer versículo, Johnny. Lucas capítulo 14, versículos 25 al 27 y también el 33. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Y podríamos decir, qué complicado ser discípulo, ¿no? O sea, quiere decir que cuando conozco tengo que hasta desconocer a mi propia familia. Y tranquilamente podríamos interpretarlo así, pero esta no es la verdadera interpretación. Fíjense que había grandes multitudes que iban con él y él les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y acá podríamos entender que Jesús nos manda a pelearnos con todo para seguirlos, ¿no? Pero no, si no, no incluiría hasta su propia vida. Dios nos está invitando a que veamos un poquito más allá de lo que nosotros solemos ver. Jesús está diciendo: ¿cuál es la prioridad que vos hoy tenés en la vida? ¿Qué es más importante que conocer a Cristo? Si por ahí, por quedar bien con tu mamá, con tu papá, con un hermano, con un familiar, vos dejás de seguir a Cristo, no podés ser un discípulo de Cristo. Si cuando en tu familia, porque mi papá es de tal religión, mi mamá es de tal religión, yo no puedo aprender esto que dice la Biblia, que es diferente a lo que ya antes vi, y no permitís que la Biblia te transforme y le pones un límite y es tu familia, no podés ser un discípulo de Cristo. Inclusive, ser un siervo de Cristo, ser un discípulo de Cristo, tiene sus implicaciones difíciles. En aquel entonces todos los discípulos murieron martirizados por decirse que eran seguidores de Cristo. Cuando nosotros entendemos que si yo le pongo mayor esperanza o le pongo más importancia a lo terrenal que a lo celestial, no puedo ser un discípulo de Cristo. Y lo ejemplifica de esa manera: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y hoy en día nosotros cuando hablamos de cruz, ¿no? Cuando yo te digo cruz, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Jesús en la cruz. Salvación. Hoy en día una cruz es un símbolo de salvación. Pero en aquel entonces la cruz no era un símbolo de gracia, de felicidad o de esperanza. Cuando algún judío escuchaba sobre la cruz,
lo primero que se le venía era temor, muerte. La cruz no era algo que aplicaban los judíos, sino era algo romano. Era un elemento de tortura. Entonces, cuando Jesús habla acá de que cada uno tiene que tomar su cruz, tiene que ver también con la clase de vida que estamos llevando. ¿Qué es aquello que te está torturando? Porque muchas veces pensamos que, no, antes de ir a Jesús, tengo que ser perfecto, no tengo que pecar para que Dios me acepte. No, amigo, no, amiga, así como estás, vení a Jesús. ¿Qué es aquello que no te deja dormir? Tráelo a Jesús. ¿Qué es aquello que te preocupa? Tráelo a Jesús. ¿Qué es aquello que no permite que tengas una vida plena? Tráelo a Jesús. Y cuando habla de renunciar a todo, no nos invita a ser ermitaños, sino al contrario, cuando eso es más importante que Dios, no podemos seguir a Cristo. Lo más importante en tu vida tiene que ser seguir a Cristo y todo lo otro secundario. Vamos a ver qué dice Mateo también. Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí la hallará. Y acá, fíjense que hay 3 elementos básicos y claves para todo discípulo. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. 3 elementos básicos. Tomar su cruz ya vimos también que tenía que ver con esto. Negarse a sí mismo tenemos que entender que somos todos personas orgullosas, ¿no? Yo lamentablemente me considero que soy muy orgulloso. Negarse a sí mismo no quiere decir ser ajenos a nosotros, sino entender que nosotros necesitamos una transformación. Tenemos que permitir que Dios nos transforme día a día. Tenemos que renunciar al yo, en otras palabras, renunciar al egoísmo, aquello que no nos permite que Dios nos transforme. Tenemos que seguirlo. Y acá hay algo que tenemos que entender. No es que es una cosa o la otra. Tienen que ser las 3 en simultáneo y las 3 son igual de importantes. Permitir que Dios nos transforme, traer nuestras cargas y seguirlo. No es que hay que ver una para después la otra y después la otra. Y cuando nosotros entendemos que la vida que vivimos no es para este mundo, sino para aquello que viene, no importa cuánto suframos en esta vida, Dios tiene preparado para vos algo mejor. Y un discípulo de Jesús no se deja intimidar por una enfermedad. Un discípulo de Jesús no se deja intimidar por un familiar. Un discípulo de Jesús no se deja intimidar por la pérdida de un trabajo. Un discípulo de Jesús no se limita a lo que pasa en este mundo. Un discípulo de Jesús es valiente y esforzado en el nombre de su Maestro. Y esa es la clase de discípulos que Dios quiere. Discípulos que se la jueguen por su amado Maestro. Pero no porque sea orgulloso, sino porque tenemos que entender que lo que Él quiere para nosotros siempre es lo mejor. Vamos a ir al siguiente versículo, Johnny, en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso es ciertamente aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y si tendríamos que definir por ahí en pocas palabras qué es ser un discípulo, es imitar al Maestro. En otras palabras, sigáis sus pisadas. Y si quizás este camino nos lleva al sufrimiento, no es un sufrimiento que quizás una vida de angustia y de dolor, porque Cristo también padeció por nosotros. Él no nos está exigiendo algo que Él no vivió. Su vida en esta tierra fue constante sufrimiento. Y Él lo padeció por vos y por mí. Él sufrió la peor muerte, la muerte más atroz que en ese momento podía existir, para que vos y yo hoy podamos ser salvos. Para que vos y yo hoy podamos tener la opción de que si elegimos ser discípulos y seguir al Maestro, podamos obtener la vida eterna. Tenemos que entender que lo que Cristo nos pide no es algo que Él no lo sufrió. Al contrario, Él nos entiende, por eso constantemente nos invita a acercarnos a Él.
Por eso constantemente nos invita y nos hace la misma invitación. Sígueme. Dios quiere que lo sigamos. Vamos al siguiente versículo. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y ser un discípulo tiene que ver con imitar a Dios. Ahora, ¿cómo podemos imitar a alguien que no conocemos? Imposible. Acá Pablo está diciendo que tenemos que imitar a Dios como hijos amados. Tenemos que entender que Dios es nuestro Padre, que Él nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Y imitar a Dios es también imitar lo que Jesús hizo en la tierra. O sea que para ser un discípulo o para ser un cristiano, fíjense que las dos palabras hacen lo mismo, tenemos que imitar a Jesucristo. Imitar implica no solamente lo que nos conviene, sino en su totalidad, todo lo que viene con eso. Enfrentar valientemente lo que Él nos está pidiendo. Y fíjense que dice 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y que cuánta integridad había en Pablo, ¿no? Porque en otras palabras Pablo está diciendo, ven así como yo soy un imitador de Cristo, así que ustedes imítenme a mí, que es lo mismo casi. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir así? ¿Querés ser un discípulo? Bueno, imita lo que hago yo. Tu relación con tu familia, cómo te manejas con tus hermanos, con tus papás, con tus amigos, ¿refleja que sos un imitador de Cristo? Cómo vos te manejás en las finanzas, cómo adquirís el dinero, ¿eso refleja que sos un seguidor de Cristo? Lo que haces cuando nadie te ve ahí, cuando supuestamente estás oscuro y nadie te ve, ¿refleja que sos un imitador de Cristo? En otras palabras, lo que somos, ¿refleja que somos imitadores de Cristo? Entonces no te llames discípulo si no es así. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Tiene algo que ver ser discípulo de Jesús con mi relación con los demás? Entonces, cuando soy discípulo, bueno, ser discípulo de Jesús, leíamos recién que era dejar todo y que no me importe el otro y listo, soy yo con Jesús. Esto no es bíblico y lo vamos a ver. Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y Jesús te está invitando a tener una relación amorosa con los demás. Y no esa clase de amor de noviazgo o de matrimonio, sino una clase de amor donde vos tengas empatía por el que tenés al lado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Esta es una de las claves para que entiendan que son discípulos. En que se estiman. En que no estoy buscando siempre el error del otro. No me estoy fijando, mirá lo mal que hizo y voy y se lo cuento al otro. Eso no refleja que somos imitadores de Cristo. El chusmerío no refleja el amor de Cristo hacia nosotros. El hablar mal del otro a las espaldas no refleja que somos... Ver la necesidad y decir, ay Señor, cuánta necesidad, y darme vuelta y no prestarle atención. Y no estoy hablando de necesidad solamente de alguien indigente. Estoy hablando de la necesidad de alguien que no tiene para comer, alguien que no tiene para vestirse, alguien que necesita lo que sea. Aunque sea prestar el oído. Tenemos que preocuparnos por quien tenemos al lado. Fíjense que dice Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y llevar mucho fruto tiene que ver con muchas cosas. Y lo podríamos aplicar de varias maneras. Y una de las más importantes, por ejemplo, es que en primer lugar llevar mucho fruto tiene que ver con que tenemos que llevar también el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Hay alguna de estas características en lo que nosotros somos? Llevar mucho fruto tiene que ver también
con que reflejemos lo que en realidad somos. Ahora díganme ustedes, ¿cómo reconocen los árboles frutales? Por los frutos. Una banana no se parece a una manzana o a una pera. Entonces, nos van a reconocer porque nuestro exterior va a hablar de nuestro interior. Y no se trata de solamente formalismos, sino tiene que ver con lo que somos y no con lo que hacemos. No alcanza con decir ser cristianos. No alcanza con decir que conozco a Cristo. No alcanza con tener conocimiento bíblico. Si no permito que ese conocimiento me transforme y moldee mi carácter y cada día más me parezca a Cristo. No sé qué te parece, Johnny. Y a mí me hace acordar a la parábola, no fue una parábola, si bien tiene mucho significado para nosotros, pero la historia en la que Jesús estaba transitando por un camino con sus discípulos y se encontró con una higuera. Y cuando la higuera está llena de hojas es porque tiene frutos. Jesús, en su condición humana, tenía hambre, se acercó y vio que la higuera era pura hoja. Entonces la maldijo diciendo, nunca más salga fruto de ti. Esto lo pueden buscar en cualquiera de los 4 libros que hablan de la vida y obra de nuestro Señor Jesús, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Y Marcos puntualmente dice que volvieron a pasar y que Pedro le dice, maestro, mirá, la higuera que maldijiste se secó. ¿Por qué? Porque por ahí uno puede identificar, bueno, esto es una planta de bananas porque tiene esta característica, pero si no tira bananas, ¿de qué sirve? Entonces nosotros podemos a veces pretender que tenemos tal fruto, pero si somos pura hoja, estamos en la misma. Exactamente. Vamos entonces ahora al siguiente versículo. Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Cristo os perdonó a vosotros, Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y si nosotros decimos que somos discípulos, y ser discípulo tiene que ver con imitar a Dios, imitar a Cristo, ¿Cristo no murió por todos? Si Cristo no hizo distinción de personas, ¿quién soy yo para hacerlas? Déjame decirte, mi querido amigo, que Cristo murió en la cruz por vos, porque te ama y porque te quiere dar una nueva oportunidad. Y ahora quiero invitarte a que un segundo pienses en la persona que menos querés en esta tierra. Pensá en esa persona que más daño te causó. Pensá en esa persona que le trajo mucho dolor y sufrimiento a tu vida. Bueno, Dios murió también por esa persona. Dios también la ama incondicionalmente. Nosotros no somos llamados a permitir que nos hagan lo que quieran o algo, pero sí tenemos que entender que Dios nos invita a que marquemos la diferencia. Tenemos que entender que Dios murió por todos, que Cristo en la cruz trajo la salvación para el mundo entero. Entonces, si en Cristo no hay distinción, ¿quién somos nosotros para hacer distinción? Y eso tiene que ver con las características de un verdadero discípulo. ¿Qué dice 1 Juan 3, 22 y 23, John? Y cualquiera cosa que pidiéramos, y cualquier cosa que pidiésemos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y si hay algo que tiene que unir a los discípulos es cumplir los mandamientos. La obediencia hacia sus principios, mandatos y leyes son igual de importantes como mi amor hacia el prójimo. Te das cuenta que es momento de creer que Jesús fue el Hijo de Dios, que murió en la cruz por vos y por mí. Pero que también es de igual importancia que reflejemos el amor de Dios hacia nosotros en los demás. Porque esto es de suma importancia. Y ahora sí vamos a ir a la última pregunta del programa de hoy. ¿Qué espera Jesús de un discípulo? ¿Qué espera? ¿Qué espera Dios de mí? No, Johnny, ¿qué espera Dios de vos? A veces es difícil contestarlo, ¿no? Y también,
en el contexto por ahí de que todos somos seres únicos, ni mayores ni menores que otros, sino únicos, y que en el contexto de que Dios se quiere relacionar con nosotros de manera individual, obviamente lo que va a esperar de mí no va a ser lo mismo que va a esperar de Matías, de Mariano, de Rubén, de Alicia, de cualquiera de nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tomarnos el desafío de buscarlo de manera individual para descubrir eso también, ¿verdad? No nos olvidemos que las ordenanzas son generales, pero nunca tenemos que perder nuestra individualidad. ¿Qué dice Lucas 9, 1 y 2? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Fíjense que el mandato sigue siendo exactamente hoy como 2000 años atrás. Dios nos capacita, nos da el poder y la autoridad ante los demonios y ante las enfermedades. En la Biblia no encontramos muchos milagros de sanidad, por ejemplo, no solo de Jesús, sino a través de sus discípulos. ¿Por qué ellos podían hacerlo y nosotros hoy no? ¿Qué nos está faltando a nosotros que los discípulos sí tenían? Y eso es para pensar. Porque Dios nos hizo discípulos y nos envió, nos dio el poder y la autoridad, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y muchas veces nosotros, por predicar, nos olvidamos de atender. Y muchas veces también por atender nos olvidamos de predicar. No es una cosa o la otra. Si vos sos un siervo, un discípulo de Jesús, sos enviado a predicar que Cristo pronto viene a buscarnos y a cuidar al que tiene necesidad, a sanar a los enfermos. Y sanar a los enfermos no solamente trata de hacer un milagro, una oración y que Dios sobre el milagro. Sanar a los enfermos es atenderlo cuando tiene hambre. Sanar a los enfermos es ponerle una curita cuando se corta. Sanar a los enfermos es cuidar a aquel que necesita y que quizás no se puede levantar de la cama. El cuidado va más allá de orar y que se levante y camine y corra y pueda valerse por sí mismo. El cuidado tiene que ver con que estás cuidando a aquel que necesita ayuda y está a tu alrededor. ¿Te tomás la molestia de tomarte una noche y cuidar a alguien que no se puede levantar y que está en el hospital? ¿Reflejás el amor de Dios en tu trato hacia el otro? ¿Te tomás ese tiempo por el otro? Fíjense que dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y este texto ya lo leímos muchas veces acá, ¿no? Pero es sumamente importante y relevante en este tema. Si querés ser discípulo de Cristo, tenés que cumplir los mandamientos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, ya vimos que la palabra de Dios también era la Biblia. Si vos querés ser un discípulo verdadero de Cristo, tenés que cumplir con las enseñanzas que Él nos dejó. Y no decir, bueno, de Mateo a Apocalipsis sí, pero lo anterior no. Es totalmente válido, y ya lo vimos, y te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube y a que veas el programa, desde Génesis hasta Apocalipsis, los principios y mandatos que Dios nos dio. Es una condición indispensable cumplir con la palabra de Dios. Y esto no es porque Dios es caprichoso, porque dice que van a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Dios te está ofreciendo una vida de libertad. Siguiente versículo. Mateo capítulo 25, versículos 34 al 36 y versículo 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y Jesús acá está hablando ya del fin de la época, el fin del fin.
cuando Jesús venga por segunda vez a buscarnos. Y como discípulos tenemos que entender que ser discípulos de Cristo implica no vivir una vida haciendo solamente tesoros en la tierra. Vivir una vida no poniendo nuestras expectativas en lo terrenal. Nosotros los discípulos de Cristo esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, un mundo mejor. Y cuando venga Jesús te va a preguntar, ¿cuánto conocimiento tenés? ¿Cuántas horas leíste? Si no, ese tiempo que aplicaste en la vida para el conocimiento, ¿cuándo lo aplicaste? ¿Cuándo te preocupaste por aquel que tenía sed? ¿Cuándo fuiste a ver a ese que estaba en la cárcel y que nadie lo visitaba? ¿Cuándo le diste techo a alguien que no tenía techo? ¿Cuándo le diste comida a alguien que tenía hambre? Y muchos les van a decir, Señor, si no te vimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Y Jesús les va a decir, a cuanto uno de estos pequeños lo hiciste, a mí me lo hiciste. Dios nos envía con una gran comisión. Dios nos envía para que podamos predicar, pero también es necesario preocuparnos por el otro. Fíjense en el último versículo que vamos a compartir hoy que dice. Mateo capítulo 28, desde el 17 al 20. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios promete acompañarnos hasta el tiempo del fin, hasta que Él venga por segunda vez. Pero hay una condición, y es ir, predicar, dar a conocer que Cristo viene, convencer al mundo que tenemos un Dios que murió por nosotros, resucitó, intercede y está pronto a venir. Ese es nuestro mayor privilegio y responsabilidad en este mundo como discípulos de Dios. Dios te da una responsabilidad y te está invitando a que lo sigas, pero que también que te pongas a trabajar. Basta de mirar de brazos cruzados. Basta de ser un discípulo de Dios que se guarda para sí todo lo que aprende. Es momento de salir al mundo. Es momento de predicar alrededor nuestro, a donde sea, de que Cristo pronto viene a buscarnos. Este es el mayor mandato que tenemos. Ir. Basta de quedarnos quietos en casa. Y uno puede decir, sí, por ahí tengo alguna enfermedad, o ya no es como antes. Hoy en día con un mensajito que mandemos, podemos predicar. Con un link que compartamos, podemos dar a conocer que Cristo pronto viene a buscarnos. Es momento de dejar de ser un pueblo de brazos cruzados y empezar a vivir la vida de discípulo arrodillados, hablando con Dios y sobre todo de pie, marchando junto al general de generales, al Señor de señores. Eso es lo que quiere Dios para nosotros, no un pueblo encerrado para sí, sino un pueblo de pie, dispuesto a trabajar y dar hasta la vida por su comandante, por su maestro. Es momento de ir, predicar y ayudar, porque no sabe dentro de cuánto, pero te puedo asegurar que mucho antes de lo que nosotros creemos, Cristo te va a venir a buscar. ¿Y cómo te va a encontrar? Gracias, Matías, por esta última reflexión y la explicación de cada uno de los versículos. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa y en los anteriores. Les recordamos de todas maneras que la programación sigue durante este fin de semana, sábado 9:30 por la televisión. Vamos a compartir un momento de un estudio bíblico temático a cargo de Matías y el licenciado Rubén nos va a estar acompañando con un interesante tema. Recordemos que en el canal de YouTube, 9:30 de la mañana, hora de Argentina, se van a estar transmitiendo los videos por separado. Es decir, 9:30 de la mañana, hora de Argentina, Matías con la Biblia estudiada por temas. Luego el licenciado Rubén con el tema que va a dar a las 10
de la mañana, hora argentina. Mientras que quienes nos sigan por la televisión, 9:30 van a estar ambos temas de corrido. ¿Sí? Esto es para que lo puedan tener presente cada uno de los que nos van a estar acompañando de las diferentes maneras. Y también les agradecemos por compartir este contenido. Desde ya les enviamos un gran saludo por parte de Matías López, quien estuvo a cargo de la explicación de los versículos, Mariano Whitman, que nos acompaña en los controles, y Oni Carrazán, quien les habla desde Perspectiva Siglo XXI. Les mandamos un gran abrazo y les deseamos que Dios los bendiga.